Normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo en la agricultura en Honduras. El objetivo de la presentación es establecer una visión general de los principales instrumentos legales y normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo en la actividad económica específica de la agricultura para Honduras. Este marco, el legal, normativo, nos permitirá entender la situación jurídica general y particular sobre los principios y derechos básicos en el trabajo en Honduras. En la presentación haremos mención a las principales leyes y reglamentos que tienen relación con seguridad y salud en el trabajo y agricultura. Primero comenzaremos con unas breves generalidades y después tocaremos cada una de las leyes que están en la diapositiva. La Constitución Política de la República de Honduras, el Código del Trabajo, el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Código de Salud, la Ley Marco del Sistema de Protección Social, la Ley del Seguro Social, el Reglamento de la Ley del Seguro Social y los convenios. Haremos una breve mención a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Honduras y algunos comentarios al respecto. Algunas cosas generales sobre la situación de la agricultura y la seguridad y salud en el trabajo en Honduras. Primero, tenemos una distribución de población trabajadora según actividad económica y ocupaciones a partir de las encuestas permanentes de hogares de propósito múltiple del Instituto Nacional de Estadística, que nos muestra la importancia que tiene la agricultura en la economía hondureña. Y segundo, tenemos una distribución de la población trabajadora según la afiliación al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que nos muestra un poco el nivel de acceso a servicios de seguridad y salud y nos habla un poco también de la formalidad de los trabajadores que están involucrados en la agricultura en Honduras. Primero, bueno, aquí tenemos la distribución de la población económicamente activa ocupada en Honduras y vemos cómo, de manera general, el 38.2% de la población ocupada en Honduras, más de 1.2 millones de personas, pues se dedican a actividades de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca, seguidos, ¿verdad?, por la actividad económica de comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes. Ahí vemos la importancia que tiene la agricultura para la economía hondureña. Y en segundo lugar, vemos la distribución de la población económicamente activa y la población ocupada por ocupaciones u oficios. Y vemos cómo el 37.6% de la población ocupada está integrada por agricultores, ganaderos y trabajadores agropecuarios. De nuevo, reiterar la importancia que tiene, ¿verdad?, la presencia del gran número de personas que se dedican a la agricultura en nuestro país. Por otra parte, tenemos la población afiliada del Seguro Social. La seguridad social en Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, está organizado según tres seguros, el seguro de atención en salud, el seguro de previsión social y el seguro de riesgos profesionales. Este seguro es el que garantiza, lo vamos a ver un poco más adelante, es el que garantiza toda la legislación en materia de seguridad y salud. Y vemos cómo de la población trabajadora hondureña, que habíamos dicho que era aproximadamente 3.3 millones de personas y la población ocupada 3.2, pues el 755.353 están afiliados, están asegurados al seguro de riesgos profesionales, lo que representa el 18% de la PEA y el 19% de la población ocupada, uno de los más bajos niveles de afiliación del área centroamericana y de América Latina. En cuanto a la afiliación por empresas y según tipo de trabajadores, pues tenemos entonces aquí dos ítems importantes, que son los establecimientos económicos de la actividad económica, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y los establecimientos económicos de servicios agrícolas. Entre ambos ítems tenemos aproximadamente 1.018 empresas afiliadas a la Seguridad Social, de las 31.916 empresas que están afiliadas al seguro. Eso representa el 3.2% de las empresas afiliadas. Y en cuanto a la población, tenemos 6.167 hombres, 22.098 mujeres, 6.167 mujeres, disculpen, 22.098 hombres, que representan de la población completamente asegurada del seguro, representan el 4.44% de los trabajadores afiliados. Vemos entonces que es un bajo por ciento de afiliación tanto en empresas como en número de trabajadores.
Algunas características de la situación general de la agricultura y la seguridad y salud en el trabajo de Honduras, características sociodemográficas, hay una serie de factores culturales, educacionales, económicos que están involucrados. Algunos de los más importantes, la alta informalidad, la temporalidad del trabajo agrícola, la migración, en este caso migración, en el caso de Honduras, migración interna, el trabajo familiar, el gran número de trabajadoras mujeres y un elemento importante que es la dificultad que tenemos y que existe en el país del acceso y la calidad de los servicios públicos, al acceso de los servicios públicos con calidad y la obtención de datos e información estadísticos que son escasos, especialmente en el caso de los riesgos profesionales, a los cuales nos referimos como accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Aquí tenemos los datos que nos muestra la seguridad social en cuanto a la accidentabilidad la accidentabilidad general que se reporta al Seguro Social entre el 2015 y el 2019 en azul, y la accidentabilidad referida a la agricultura, a las empresas de la agricultura, silvicultura, pesca y caza. Y vemos cómo en los diferentes años los accidentes en la agricultura, silvicultura, pesca y caza representan entre un 15.3 en el 2015 hasta un 18% de los accidentes que se reportan a la seguridad social son parte de accidentes ocurridos en la agricultura. Hablaremos, bueno, un poquito de las características laborales, de los sistemas de trabajo en los cuales están involucrados los trabajadores que participan en las actividades agrícolas. Bueno, primero, exposición a múltiples agentes de riesgo y peligros, dados fundamentalmente por la naturaleza y las condiciones propias de los trabajos agrícolas, un bajo acceso a los servicios de promoción y prevención específicamente, bueno, de manera general y también específicamente desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, un poco conocimiento y caracterización de los problemas de seguridad y salud en el trabajo. Conocemos muy poco las limitaciones y los incentivos que están presentes en las empresas, en las organizaciones relacionadas con la agricultura, y por supuesto que una ausencia de estrategias para enfrentar y dar solución a los problemas y inadecuadas intervenciones y pocas intervenciones para poder resolver los problemas de seguridad y salud en el trabajo de la agricultura en Honduras. Después una serie de características legales y normativas que vamos a ver cada una de las leyes, pero que entender un poco por qué es importante el conocimiento de las leyes y la normativa en determinada actividad económica, en este caso la agricultura. Primero, porque se establecen, a partir de la legislación y la normatividad, se establecen las regulaciones, los derechos, los deberes, las responsabilidades. En otras palabras, se establecen las reglas generales para las relaciones entre los diferentes actores que están involucrados en el mundo del trabajo. Actores como los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Además, conocer también las características legales y normativas nos permite fundamentar las medidas para diseñar e implementar programas, proyectos, actividades, tareas de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes organizaciones, a nivel de empresa, a nivel de centro de trabajo, incluso a nivel de todo tipo de empresas, desde las muy pequeñas empresas hasta las grandes empresas. Es imprescindible también el conocimiento y aplicación del marco legal y normativo en lo referente a la protección de los trabajadores agrícolas, y esto solamente lo sabremos si conocemos a profundidad las leyes. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de promoción, de prevención, de atención en seguridad y salud? Y también es importante, cuando uno hace una revisión de la legislación, saber, conocer cuál es la fecha en que se originaron las leyes, porque las leyes, una de las características que debe tener es que deben de estar revisándose y actualizando de manera continua para poder adaptar las leyes a las características, a las necesidades de la población trabajadora, en este caso la población agrícola. Entonces es importante, vamos a hablar de todas las leyes, vamos a hablar de la fecha en que se creó la ley originalmente, pero cada una de estas leyes han tenido reformas con el tiempo, enmiendas, adiciones, modificaciones, que son importantes atender a las mismas, porque muchas veces esas actualizaciones legislan o norman cosas a partir de una nueva necesidad que surgió. Por ejemplo, con la pandemia de la COVID-19 han surgido algunas nuevas necesidades de incorporar
y de modificar leyes, y esto pues es importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuál es el marco general de los instrumentos normativos en materia de salud, de seguridad y salud en el trabajo en la agricultura en Honduras? Bueno, primero está la Constitución Política de la República de Honduras, como la ley marco, la ley fundamental en el país, y a partir de ahí una serie de leyes, vamos a ver cada una de ellas, que comenzamos con el Código del Trabajo y el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Código de Salud, porque estamos hablando de seguridad y salud, estamos hablando del objeto de estudio acá, es la salud de las personas que trabajan. La ley marco del sistema de protección social, que es una de entre toda la normatividad relacionadas con seguridad y salud en el trabajo de Honduras, es la más reciente, y la ley del Seguro Social con el reglamento de la ley del Seguro Social. Comenzaremos con la Constitución Política de la República de Honduras, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar en la Constitución? Que hay cosas muy interesantes en la Constitución. ¿Qué podemos encontrar relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo? Bueno, primero, desde los primeros artículos de la Constitución se pone claro que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Por tanto, la seguridad y la salud en el trabajo es parte de esas obligaciones de respeto y protección de la salud y la seguridad. Le dice que la dignidad del ser humano es inviolable, y para garantizar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, se creará el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con determinadas especificaciones y en el cual cualquier hondureño, ¿verdad?, tiene el derecho a reclamar cualquier menoscabo de los derechos que están en la Constitución. También dice la Constitución en el artículo 60 que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. Esto es importante en los temas laborales, en los temas de trabajo, y que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos los hondureños son iguales ante la ley, y se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, de raza, de clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Una de las cosas importantes cuando estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo es la dignidad del ser humano, la dignidad del trabajador. Uno de los principales elementos que están presentes en casi todas las legislaciones y toda la normatividad a nivel internacional es el tema del trabajo decente, del trabajo digno de la persona. La Constitución, bueno, la Constitución es del año 1982, pero ha tenido diferentes enmiendas a través del tiempo, ¿verdad? Enmiendas que hay que ir reconociendo en qué parte de la Constitución están establecidas. En el título 3 de las Declaraciones de Derechos y Garantías de la Constitución de la República, hay un capítulo dedicado al trabajo, el capítulo 5, que dice que establece que toda persona tiene derecho al trabajo. Es un derecho fundamental, está incluido en la Constitución de la República, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Esto está recogido en el artículo 127 de la Constitución, y además plantea que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público y que son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renunciar, disminuir, restringir o tergiversar las garantías siguientes. Y en el artículo 128 de la Constitución, que también después están recogidos en el Código del Trabajo, están una serie de garantías a las como mismo dice la ley, no se pueden renunciar, ni disminuir, ni restringir, ni tergiversar estas garantías. Y son, bueno, algunas de ellas tienen que ver con la duración de la jornada laboral, algunas tienen que ver con que no se permite en Honduras trabajar más de 12 horas seguidas en cada periodo de 24 horas. También plantea que a igual trabajo corresponde igual salario, sin discriminación de ningún tipo, que los créditos a favor de los trabajadores por salario, indemnización y demás prestaciones sociales serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley, o sea que hay que cumplir estrictamente con ellos, que los trabajadores tienen derecho a devengar un salario mínimo y este salario se va a fijar periódicamente con intervención tripartita, intervención del Estado, los empleadores y los trabajadores, que el patrono está obligado a cumplir y hacer que se cumplan las instalaciones de sus establecimientos, las disposiciones en las instalaciones de sus establecimientos, de las empresas, de los centros de trabajo, todas las disposiciones sobre higiene y salubridad, adoptando las medidas de seguridad adecuadas en el trabajo que permitan prevenir los riesgos profesionales
y asegurar la integridad física y mental de los trabajadores. Además, fija la Constitución de la República la edad mínima para el trabajo, la fija en 16 años, y también después alude a que hay ciertas situaciones en las cuales, con permiso de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, una vez establecidas las características en donde va a trabajar la persona, puede haber permisos especiales para trabajar en menos de 16 años, o sea, entre 14 y 16, está también en la Constitución. También fija la Constitución que el trabajador tendrá derecho a disfrutar cada año de periodos de vacaciones remuneradas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley. También se plantea que los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días feriados, según señale la ley. Se reconoce también el derecho de los trabajadores al pago del séptimo día. Se reconoce también el pago al 13º mes en concepto de aguinaldo. Se reconoce que la mujer tiene derecho a descanso antes y después del parto, que son los periodos pre y post gestacional, sin pérdida de su trabajo ni menoscabo de su salario. Y también tiene derecho a descansos en los periodos de lactancia para poder lactar a sus hijos. También establece que los patronos están obligados a indemnizar al trabajador por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales conforme a los que dicta la ley. Se reconoce el derecho a la huelga y al paro, y también se reconoce el derecho que los trabajadores y los patronos tienen derecho a asociarse libremente para fines exclusivos que tienen que ver con su actividad económico-social, organizando sindicatos o asociaciones profesionales. Al final de todas estas garantías, se plantea que el Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patrones y trabajadores. Entonces, desde el mismo marco de la Constitución de la República, existe una serie de garantías que establecen una serie de principios básicos y un marco legal y normativo para los trabajadores y los patronos. También en la Constitución se plantea que la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las causas justas de separación. Se reconoce el trabajo a domicilio en el artículo 130, y también se reconoce que los trabajadores domésticos serán amparados por la legislación social, ¿verdad? Por el sistema de protección social. Quien preste servicios de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, sociales y demás serán considerados como trabajadores manuales y tendrán derechos reconocidos a los derechos que tienen los trabajadores manuales. Se establece además que la ley regula el contrato de los trabajadores de la agricultura, ganadería y silvicultura, del transporte terrestre, aéreo, del mar y de las vías navegables y de ferrocarriles, y de las actividades petroleras y mineras, de los empleados del comercio y de todos aquellos otros que se realicen dentro de las modalidades particulares que dicta el artículo 132 de la Constitución. También en la Constitución se establece que las leyes laborales están inspiradas, y esto es una de las partes más interesantes que tiene la Constitución, y después el Código del Trabajo lo rescata. Establece que las leyes laborales están inspiradas en la armonía que debe existir entre el capital y el trabajo como factores de producción. El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo proteger el capital y al empleador. Y el trabajador además puede participar de las utilidades o beneficios del patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. En el artículo 137 se regula que en igualdad de condiciones los trabajadores hondureños tendrán preferencia sobre trabajadores extranjeros, e incluso se habla de determinadas cuotas en las cuales se deben de cumplir en dependencia del número de trabajadores de una determinada empresa. Con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el Estado vigilará e inspeccionará las empresas, imponiendo en su caso las sanciones que establezca la ley. Además, el Estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo, y promoverá la formación profesional y la capacitación técnica de los trabajadores. Establece además en el artículo 141 que la ley determinará los patronos que por el monto de su capital y el número de sus trabajadores estarán obligados a proporcionar a estos y a su familia servicios de educación, de salud, de vivienda o de cualquier otro tipo de naturaleza. En el título 3
también en las declaraciones de derechos y garantías hay un capítulo, el capítulo 6, que está relacionado con la seguridad social. Ahí establece que toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que cubrirá los casos de y plantea aquellos riesgos que están cubiertos por el Seguro Social: la enfermedad, la maternidad, el subsidio de familia, la vejez, la orfandad, los paros forzosos, los accidentes del trabajo, la desocupaciones comprobadas, la enfermedad profesional y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de producir de la persona. En el artículo 143 se plantea que el Estado, los patronos y los trabajadores, de manera tripartita, estarán obligados a contribuir al financiamiento y mejoramiento y la expansión del seguro social. El régimen de seguridad social se implementará de forma gradual y progresiva, tanto con lo referente a los riesgos que cubre, como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos. Y se considera de utilidad pública la ampliación del régimen de seguridad social tanto a los trabajadores de la ciudad como del campo. En el título 6 de la Constitución de la República, referido al régimen económico vigente en la República, el capítulo 7 habla de la salud y habla de que es importante reconocer el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservar la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. Y en el artículo 149 establece que el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Salud, coordinará todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados mediante un Plan Nacional de Salud, en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados, que corresponde además al Estado supervisar las actividades privadas de salud conforme a la ley. Estos son los temas importantes que trata en la Constitución de la República, y además en el título 6 del régimen económico, en el capítulo 1, se establece que el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona. El desarrollo humano incorporado en el articulado de la Constitución de la República. Código de trabajo. Código de trabajo. El código de trabajo, bueno, van a tener ustedes acceso a, bueno, lo tienen, ahí está en internet también, pero van a tener también acceso a enlaces, a ligas que nos llevan a las diferentes leyes del país. Una de las más importantes, pues, es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es bastante coherente y retoma, bueno, la Constitución realmente retoma muchos de los elementos que estaban incluidos en el Código del Trabajo, porque el Código del Trabajo de Honduras es del año 1959, ¿verdad? Y la Constitución es de 1982. Entonces, cuando se crea la Constitución de la República, hay mucho articulado que estaba, sobre todo, relacionados con los temas de trabajo, de seguridad, de salud, que se incorporan, ¿verdad?, a la Constitución de la República. El Código del Trabajo es relativamente largo, pero vamos a hablar básicamente de 4 títulos importantes. El título 1, ¿verdad?, donde están las disposiciones generales, los artículos entre el 1 y el 18. El título 2, donde habla de contratos de trabajo. El título 3, que habla de trabajo sujeto a regímenes especiales, y el trabajo agrícola es uno de esos trabajos sujetos a regímenes especiales. Y el título 5, que es súper importante, fundamental, porque es el título que hace referencia a la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo. Bueno, los artículos más importantes de las disposiciones generales del Código del Trabajo: en el artículo 1 se establece que el Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, colocando a estas relaciones en la base de la justicia social a fin de garantizar que todas las personas trabajadoras las condiciones necesarias para una vida normal, y que al capital y que a los que invierten una compensación equitativa de la inversión. En el artículo 2 establece
que son de orden público, las disposiciones contenidas en el código. Y en el artículo 3 habla de que, se refiere a que son nulos, ipso jure, o sea, bajo ley, los actos o estipulaciones que impliquen renunciar, disminuir o tergiversar los derechos de la Constitución, los derechos del Código de Trabajo, sus reglamentos o cualquier otra ley de trabajo o previsión social que otorguen a las personas, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. O sea, aunque algo que firmemos, algún documento que firmemos contradiga algo que está en la ley, eso o sea, la ley siempre va a prevalecer sobre ese documento, aunque esté firmado y aunque esté aceptado por la persona. También en estas disposiciones generales, en el artículo 4 y en el artículo 7, se hace referencia a las definiciones de qué es un trabajador y qué es un patrono, ¿verdad? Un trabajador es toda persona natural que preste a otras u otras, sean naturales o jurídicas, servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Y en los artículos 5, 6 y 7 hace referencia a la definición de patronos. Son toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público que utilice los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o una relación de trabajo. También son considerados patronos los representantes de los patronos y en tal concepto obligan a estos en sus relaciones con los demás trabajadores, como por ejemplo los directores, los gerentes, los administradores, los capitanes de barco y en general las personas que en nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de administración. Y incluye dentro de los patronos a los intermediarios. Los intermediarios están considerados bajo la ley en Honduras, bajo el Código del Trabajo, también como patronos. El título 2 es un título bastante interesante y tiene que ver con contratos de trabajo. Cada vez que tengamos la oportunidad de participar en la firma de un contrato, sea individual o sea colectivo de trabajo, pues deberíamos de revisar un poco qué es lo que habla sobre estos temas el Código del Trabajo. Y aquí yo de manera general les resumo de qué trata el título 2 que tiene que ver con contratos de trabajo. En el capítulo 1 habla sobre la capacidad para contratar. En el capítulo 2 se habla sobre la modalidad de los contratos, los tipos de contratos que existen. Habla también este capítulo sobre los contratos colectivos de trabajo, súper importante. Habla sobre los reglamentos de trabajo, que muchas veces están relacionados con los contratos individuales o colectivos. Habla sobre las obligaciones y prohibiciones que tienen las partes, tanto los patronos como los trabajadores. Habla de cuáles deberían ser las condiciones en las cuales se debe suspender un contrato de trabajo, en qué condiciones se debe determinar un contrato de trabajo y también habla sobre un tema interesante a la hora de retirarnos de un determinado trabajo, que es el tema del preaviso. En el título 3 se comenta y se legisla sobre trabajos sujetos a regímenes especiales. Y una de las cosas más importantes que tiene el Código de Trabajo es que dentro de esos regímenes especiales está el trabajo agrícola. Por tanto, se hace una definición de trabajo agrícola, se hace una definición de empleador o patrono agrícola y se hace una definición de trabajadores agropecuarios. Estos conceptos deberíamos de tenerlos presentes, están en los diferentes artículos, el artículo 191, 192 y 193 del título 3, trabajos sujetos a regímenes especiales. Además, se establece el régimen del trabajo agropecuario, donde el trabajo de los obreros agrícolas se regirá por las normas generales de los contratos individuales de trabajo, en lo que no sea incompatible con las labores agrícolas y con las disposiciones del capítulo presente. Cuando en el trabajo agrícola no se estipulan unidades de tiempo, no estará sujeto a horario, sino que será determinado por la naturaleza de la labor, las condiciones de la región o por las costumbres imperantes en el área geográfica en que se realice el trabajo. También se establecen las obligaciones para las empresas agrícolas, ganaderas o forestales sobre alojamiento y asistencia médica. Las empresas que ocupen permanentemente a más de 10 trabajadores estarán obligadas a suministrarles alojamiento adecuado, a destinar un local para asistencia de enfermos y proveerles de medicamentos o transportes terapéuticos o medios terapéuticos de urgencia. También sobre medidas profilácticas tendientes a erradicar algunas enfermedades presentes en estos ambientes laborales, como por ejemplo las enfermedades tropicales.
Habla también sobre el local para escuelas en donde hubiese más de 20 niños en edad escolar, los hijos de sus trabajadores, y tiene la obligación de suministrar local apropiado para establecer una escuela. Eso está regulado en el artículo 198 del Código del Trabajo. Además, en este título 3 también se establece que todo trabajador agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas y a estos trabajadores agrícolas, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador agrícola jefe de la familia. En consecuencia, esos trabajadores agrícolas se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo, que el pago del salario deberá hacerse en periodos de tiempo que no exceda de una semana y que se prohíbe al patrón de campo o al peón de campo construir y hacer plantaciones en los terrenos de la finca sin el permiso del patrono. Se establece además que en los periodos de cosecha, cuando amenacen peligros o daños de cierta consideración, los trabajadores prestarán sus servicios aún en días de descanso y en horas suplementarias, percibiendo los salarios con los recargos de ley. Está en el artículo 202 y en el artículo 203 se habla de que cuando el trabajo se realice por unidades de hora, generalmente en forma de tareas, el inspector de trabajo podrá reducirlas al límite razonable si hubiera motivo. Para la duración de la jornada de trabajo, descansos obligatorios, vacaciones, salarios, obligaciones y derechos de los patrones y trabajadores, se aplicarán las disposiciones generales según el artículo 204 de la Constitución, del Código del Trabajo de Honduras. El título quinto es uno de los títulos más importantes del Código del Trabajo porque habla de la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo. Tiene dos capítulos este título quinto. El primer capítulo, que comprende los artículos del 391 al artículo 400, contiene las regulaciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estas regulaciones, que eran de manera general, están ahorita mucho más ampliadas, están mucho más amplias en el Reglamento General de Medidas Preventivas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿verdad? Se establece en el Código del Trabajo de manera general que la obligatoriedad de todo patrono o de empresa de suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. Para este efecto, deberán proceder dentro del plazo que determine la Inspección General del Trabajo y de acuerdo con el reglamento o reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo. Este reglamento a que se refiere este artículo es el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y además existe la obligatoriedad de acatar y hacer cumplir las medidas de prevención de riesgos profesionales que dicte la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En el capítulo 2 del título quinto, que va desde los artículos 401 al 459, existen tres secciones importantes. La primera sección es una sección que regula el pago de prestaciones, las definiciones de riesgos profesionales, la definición de accidentes del trabajo y la definición de enfermedades profesionales. O sea, tenemos que estar claros de que, según la ley de Honduras, cuáles son estas definiciones. Además, establece que las consecuencias de los riesgos en el trabajo son la muerte, la incapacidad total permanente, la incapacidad parcial permanente y la incapacidad temporal. Y en cada uno de los diferentes artículos van mencionando cuál es el concepto, a qué se refiere con incapacidad total permanente, con incapacidad parcial permanente y con incapacidad temporal. En la sección 2 se establecen las responsabilidades en materia de riesgos profesionales, dado que el patrono es responsable de la reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores en los términos de los artículos 403 y 404. En la sección 3 se establecen los procedimientos para indemnizar y conmutar a los trabajadores cuando tienen algún tipo de consecuencia o efecto con motivo del trabajo, y además aparecen dos elementos importantes que son la tabla de evaluación de incapacidades y la tabla de enfermedades profesionales que está vigente en la República de Honduras.
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Bueno, es el principal instrumento normativo en materia de prevención de riesgos profesionales en Honduras. Es el principal instrumento, es del año 2004, es un instrumento que ya tiene algunos años, ya es necesario posiblemente su revisión y actualización. Tengo noticias de que en eso está involucrado en la actualidad la Secretaría de Trabajo, está pensando en estas modificaciones necesarias que requiere el Reglamento General de Medidas Preventivas. Específicamente, el reglamento regula la aplicación del título quinto, protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo, del Código del Trabajo. Contiene 30 capítulos, o sea, es un reglamento relativamente largo, de los cuales al menos 8 están relacionados con medidas preventivas que pueden ser o que se aplican a la naturaleza y las condiciones de las actividades y tareas de la agricultura. Yo les pongo acá un resumen de cuáles son esos 8 artículos. Bueno, los 30 artículos están relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, pero estos 8 son específicos de aplicación en los ámbitos de la agricultura, que son los capítulos 6, 9, 10, el capítulo 17, el 20, el 23, el 24 y el 26. Y cada uno, aquí yo también les hago un resumen de qué, cuál es de qué trata, ¿verdad? ¿Cuál es la temática de cada uno de estos capítulos? Pero en el capítulo 6 habla de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, ¿verdad? Un ente, una figura jurídica súper importante para poder establecer seguridad y salud en el trabajo. Y se habla en el reglamento que todas las empresas mayores de 10 trabajadores deben de tener en funcionamiento y juramentado en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social una comisión mixta de higiene y seguridad que debe ser bipartita, o sea, debe estar compuesta por representantes del empleador y representantes de los trabajadores. En este capítulo se habla de la creación, las características, la estructura y el funcionamiento de estas comisiones, encargados básicamente de la promoción y la vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud dentro de las empresas. Se establece también la obligatoriedad de nombrar en aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores a un delegado de seguridad ocupacional. Y en las empresas que tienen más de 10 trabajadores, una comisión mixta de higiene y seguridad. En el capítulo 9, que hace referencia a los programas de seguridad y salud en el trabajo, se establece que los empleadores deben de facilitar un programa de seguridad y salud en el trabajo en sus empresas y se describen los componentes, la necesidad de su actualización y la elaboración de normas en conjunto con la Secretaría de Trabajo y el Instituto Hondureño de Seguridad Social que contribuyan a la preservación y al mejoramiento de la naturaleza y las condiciones de trabajo. En el capítulo 10 se refiere a las condiciones generales de los centros de trabajo y habla, o sea, se refiere a la naturaleza y a las condiciones y a las características de los centros de trabajo que incluyen los edificios y los locales, los servicios permanentes, como por ejemplo viviendas, comedores, cocinas, los servicios de higiene, de abastecimiento de agua, los vestuarios, los aseos, los inodoros y los urinarios, las regaderas y las normas de conservación y limpieza de todos estos edificios y locales. También se regula en este capítulo las instalaciones sanitarias de urgencia y los locales provisionales y de trabajo al aire libre. En el capítulo 17, que se refiere a la manipulación manual de carga, uno de los agentes de riesgos ergonómicos presentes en las actividades laborales, se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga, a todo lo que tiene que ver con alar, cargar, transportar cargas de manera manual según las diferentes tareas y actividades económicas. En el capítulo 20 es un capítulo bastante importante porque es un capítulo relacionado con la protección personal y establece el tipo, las características y las condiciones de los equipos de protección personal según la estructura y la función del cuerpo a proteger, ¿verdad? Y se contempla además la ropa de trabajo y la protección del cráneo, de la cara, de los ojos, de los oídos, de las vías respiratorias, de las extremidades y del tronco. Hay determinados artículos específicos para la protección a través de equipos de protección personal de cada una de estas zonas corporales. El artículo 23, el capítulo 23, habla sobre las normas relativas a los agentes físicos
en los ambientes de trabajo. Igual, los agentes físicos están presentes en todas las actividades agrícolas y habla sobre, o se refiere a las normas relativas a los agentes físicos en los ambientes de trabajo, específicamente las condiciones ambientales en los lugares de trabajo, como la temperatura, la iluminación, el ruido y las vibraciones. El capítulo 24 establece las normas generales relativas a los ambientes biológicos, a los agentes biológicos en los ambientes de trabajo, y establece normas generales relativas a los ambientes biológicos. Se contemplan las actuaciones de las empresas en las que los trabajadores presentan exposición permanente y directa a agentes biológicos debido a condiciones de trabajo. En la agricultura hay muchísimos tipos de agentes biológicos que pueden ir desde la presencia de plantas que pueden ser dañinas para la persona, la presencia de animales como víboras, ¿verdad? Y también la presencia de virus, bacterias, parásitos, hongos que pueden afectar la salud del trabajador, en dependencia del tipo de actividad que esté realizando. Está ahorita bastante vigente el asunto de los agentes biológicos por la presencia del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Y por último, de los capítulos que están en el Reglamento General de Medidas Preventivas, está el capítulo 26, que se refiere en el Reglamento General de Medidas Preventivas. Hay dos capítulos relacionados con productos químicos. Uno de productos químicos generales y uno que es el capítulo 26 de productos químicos de uso agrícola, resaltando la importancia que tienen los agentes químicos en las actividades y tareas que se realizan en la agricultura. Habla sobre las normas de seguridad y salud para todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de almacenamiento, transporte, manejo y utilización de productos químicos de uso agrícola, ¿verdad? Se contemplan también aspectos como el etiquetado, los equipos de protección personal, los equipos de aspersión, las aplicaciones terrestres y aéreas de agroquímicos, la protección de las fuentes de agua y la descontaminación y eliminación de los envases de agroquímicos. Entonces, hay una serie de regulaciones relacionadas con los productos químicos de uso agrícola. Código de Salud. El Código de Salud es del año 1991. Y lo primero que hace el Código de Salud es definir qué significa la salud en el contexto de la legislación hondureña. Hay muchos conceptos de salud en las legislaciones de otros países. En la legislación hondureña, el concepto de salud está en el artículo 1 del Código de Salud y establece que es el estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico, y que además es un derecho humano inalienable y corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales y jurídicas, el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación. Existe dentro del Código del Trabajo un título, específicamente el título 3, que está dedicado a la salud ocupacional, que van desde los artículos 101 al artículo 118. Y en el título 4 es un título dedicado a la seguridad industrial, de los artículos 119 al 129. En estos artículos, en ese articulado, se establece que la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Su preservación, conservación y restauración se declaran como actividad de interés social y sanitario, en las que deben participar el gobierno, el sector privado y los trabajadores y la comunidad en general. Y que las disposiciones que están presentes en los títulos, en estos títulos del Código del Trabajo y sus reglamentos se aplicarán a todo centro y clase de trabajo, cualesquiera que sean las formas jurídicas de su organización, a proteger y restaurar la salud de los trabajadores. Todos los empleadores o patronos que utilicen servicios personales y todos los trabajadores y organizaciones de trabajo quedarán sujetos a las disposiciones del Código de Salud y sus reglamentos. También se establece que todos los empleadores o patronos son responsables de, y ponen las responsabilidades, proporcionar y mantener dentro del proceso de producción un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y establecer sistemas de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud. Adoptar medidas efectivas para proteger y conservar la salud de los trabajadores
mediante la instalación, operación y mantenimiento de sistemas y de equipos de protección necesarios para la prevención de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. Y además, previamente a la aprobación del Reglamento de Higiene y Salud o de Salubridad por la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Previsión Social, se oirá el parecer de la Secretaría de Estado en los despachos de Salud Pública para poder congeniar las medidas y las garantías legales necesarias para proteger la salud del trabajador y también proteger la productividad de la empresa. Y un artículo de los más importantes del Código de Salud, que es el artículo 110, que establece que con el propósito de coordinar las acciones del Programa de Salud Ocupacional, del Programa Nacional de Salud Ocupacional, se deberá crear una Comisión Nacional de Salud Ocupacional. Esta Comisión Nacional de Salud Ocupacional se denomina CONASAT en Honduras. Comisión Nacional SAT, Salud de los Trabajadores. La CONASAT es una institución, ¿verdad?, creada a partir del Código de Salud y que debería de estar integrada por un representante propietario y un representante suplente y cita una serie de dependencias e instituciones, organizaciones que conforman la CONASAT, que se conformó por primera vez en el año 1996 a partir de un decreto presidencial. O sea, el Código de Salud menciona la creación de la comisión en el año 91 y en el 96 se crea la comisión por un decreto presidencial. ¿Quiénes son las instituciones que forman la Comisión Nacional de Salud de los Trabajadores en relación a la legislación? Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En aquel momento, cuando se hizo el Código de Salud, existía la Secretaría de Recursos Naturales. Esta Secretaría de Recursos Naturales después se dividió en la Secretaría de Medio Ambiente y en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Por tanto, ambas secretarías están incluidas dentro de la CONASAT, la Secretaría de Medio Ambiente, ¿verdad?, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. También forman parte de la CONASAT el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 3 representantes del sector laboral, en las cuales representan las 3 centrales obreras que existen en Honduras, ¿verdad?, la CTH, la CGT y la CUT, y 3 representantes del sector patronal que los representan la CONASAT, 3 representantes del Consejo Hondureño de la empresa privada, o sea, el COEP. La ley más nueva de todas las leyes que están relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo de Honduras es la Ley Marco del Sistema de Protección Social. Esta ley se publicó en el año 2015 y entre muchas de las cosas interesantes en las cuales explica la ley, en su artículo 1 plantea que esta ley se establece que en cumplimiento de la Constitución de la República, la ley tiene por objeto crear el marco legal de todas las políticas públicas en materia de protección social en Honduras, en el contexto o a la luz de los convenios, principios y mejores prácticas nacionales e internacionales que rigen la materia, a fin de permitir a los habitantes de Honduras alcanzar de forma progresiva y sostenible de manera financiera una cobertura digna a través de la promoción social, la prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas, asegurando la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los demás derechos sociales necesarios para el logro del bienestar individual y el bienestar colectivo. Establece que el sistema de protección social de Honduras otorga cobertura frente a las contingencias derivadas de los principales riesgos asociados al curso de vida de las personas a través de un modelo de estructura multipilar que provee acceso a planes y programas generadores de prestaciones y servicios que garanticen la protección. Y de acuerdo al artículo 5 de la ley, el sistema está integrado por 5 regímenes. El régimen del piso de protección social, el régimen del seguro de previsión social, el régimen del seguro de atención de la salud, el régimen del seguro de riesgos profesionales y el régimen de seguro de cobertura laboral. Se establece, además, en la ley
que son sujetos de cobertura dentro del sistema de protección social los hondureños y extranjeros que cumplan las condiciones establecidas en la normativa aplicable para acceder a las prestaciones y servicios y quienes tienen acceso a la cobertura de sus necesidades en las diferentes etapas del curso de vida. Y están obligados a contribuir a todos los regímenes establecidos en el artículo anterior, exceptuando al régimen del piso de protección social, en sus aportaciones patronales y cotizaciones individuales, según corresponda a lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos y las demás normativas aplicables. Los empleadores y sus trabajadores que devenguen un salario en dinero o en especie o de ambos tipos, de ambos géneros, que presten sus servicios a una persona natural o jurídica, independientemente del tipo de relación laboral o de servicios que los vincule y de la forma de remuneración, así como las personas jurídicas independientes de la naturaleza económica del empleador, de la empresa o institución pública, privada o mixta, que utilice sus servicios. A las aportaciones de patronos y trabajadores, los cuales están obligados, se suman las que tiene que realizar el Estado como patrono, así como las aportaciones solidarias que el Estado realice al sistema de protección social en su condición de Estado, para subsidiar a determinados grupos de trabajadores en situación de vulnerabilidad económica. Los trabajadores que ejerzan una labor remunerada por cuenta propia o por propia cuenta y que no requieran la asistencia económica del Estado están obligados a cotizar al sistema de seguridad social en las condiciones que se establezcan en la Ley del Seguro Social y en los reglamentos que para tal fin se aprueben. Los trabajadores están obligados a suministrar a los empleadores y al Instituto Hondureño de Seguridad Social los datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley, la Ley del Seguro Social y las demás normativas legal aplicables. Dentro, habíamos hablado de que la ley establece 5 regímenes específicos. Uno de ellos es el régimen de seguro de riesgos profesionales, que ya está funcionando. La ley solamente intenta hacer una organización de todos los sistemas y regímenes que existen en el país y entonces se establece que el régimen de seguro de riesgos profesionales tiene el propósito de proteger integralmente al trabajador ante la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y a su vez la reparación del daño económico que pudiera causarle a él o a sus familiares de acuerdo a lo que dicte o disponga la Ley de Seguro Social, el Código del Trabajo o sus reglamentos, siendo sujetos de cobertura obligatoria del seguro de riesgos profesionales las personas que se encuentren vinculadas a otra, sea esta otra de tipo natural o jurídica, independientemente del tipo de relación laboral o de servicios que los vincule. Lo mismo que la personalidad jurídica o la naturaleza económica del empleador, la empresa o la institución pública o privada que utilice estos servicios. También son sujetos de cobertura del seguro de riesgos profesionales los trabajadores independientes o en condiciones especiales de empleo que en el marco de la ley del Seguro Social deban afiliarse al seguro de riesgos profesionales, así como todos aquellos que se afilien de manera voluntaria y o los que sean cubiertos a través del plan Pro Solidar, que es un plan que establece, un nuevo plan que establece dentro del sistema de protección social esta ley marco. En el artículo 26 de la ley marco del sistema de protección social, específicamente en el título 5, habla que es obligatorio para todos los empleadores la contratación del seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o sea, el seguro de riesgos profesionales, mismo que debe ser contratado por el empleador en el Instituto Hondureño de Seguridad Social o con las empresas aseguradoras que estén autorizadas para operar en este ramo conforme lo establezca la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y demás normativas aplicables. En la actualidad, solamente opera como asegurador de riesgos profesionales en Honduras el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero la ley marco del sistema de protección social pone en la ley la posibilidad de que el Seguro Social autorice a ciertas empresas a asegurar el tema, bueno,
casi todos los seguros que forman parte del Seguro Social, entre ellos el seguro de riesgos profesionales. Pero eso todavía no ha ocurrido. O sea, el Seguro Social todavía no ha autorizado a ninguna empresa a que asuma la responsabilidad de asegurar a trabajadores. En caso contrario, o sea, en caso de que el empleador no contrate al seguro de riesgos profesionales, cuando sobrevenga un accidente del trabajo o una enfermedad profesional que derive en el pago de ciertos beneficios al trabajador o sus beneficiarios, como pueden ser las pensiones de viudez, de orfandad, ¿va? Cuando ocurre la muerte del trabajador, sin que el trabajador se encuentre cubierto de acuerdo a la ley, los empleadores están obligados a pagar al Instituto Hondureño de Seguridad Social la totalidad de los capitales constitutivos y los demás gastos relacionados a corto, mediano y largo plazo que se deriven de los beneficios concedidos por el Seguro Social en el marco de la presente ley, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Ley del Seguro Social. Ley del Seguro Social, 1959. La Ley del Seguro Social y el Código del Trabajo son del mismo año. Son producto, la Ley del Seguro Social y el Código del Trabajo son producto de las intensas luchas obreras que existieron en Honduras en la década de los 50, ¿verdad? Todo nos viene a la mente rápidamente la huelga, las huelgas, la huelga de 1954. Todos estos movimientos sociales llevaron a la creación de importantes leyes. Una de ellas fue la Ley del Seguro Social. El Instituto Hondureño de Seguridad Social cubrirá, según la legislación, las contingencias y servicios que ya estaban mencionadas, ya las mencionamos cuando hablamos de la Constitución de la República: enfermedad y accidente no profesional, o comunes, también se llaman enfermedad común y accidente común, y también todo lo relativo a la maternidad. También es una contingencia y servicio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, vejez e invalidez, muerte, subsidios de familia, viudez y orfandad, paro forzoso por causas legales o desocupación comprobada y servicios sociales sujetos a reglamentaciones especiales. En el caso, en la actualidad, el Seguro Social no cubre contingencias relacionadas ni servicios relacionadas con paro forzoso, ni servicios sociales. Solamente se confina a las primeras 5 grupos de prestaciones: enfermedad y accidente común y maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, vejez e invalidez, muerte y subsidios de familia, viudez y orfandad. Y después, en los diferentes artículos, los primeros artículos de la Ley de Seguro Social, se plantea quiénes son los sujetos que tienen que estar asegurados de manera obligatoria al Seguro Social. En el artículo 3 están establecidos cuáles son las empresas y los trabajadores de esas empresas que están obligadas a contribuir al Seguro Social, o sea, están obligadas a afiliarse al Seguro Social. Y en el artículo 4 se plantean cuáles son aquellas categorías de empresas o categorías de trabajadores que cuando se creó la ley no estaban obligados a incorporarse de manera obligatoria a la seguridad social, pero que según la ley estarán sujetas a regímenes especiales y de afiliación progresiva cuando las condiciones sociales, políticas, económicas del país, a partir de estudios actuariales y de factibilidad, establecieran que existían las condiciones para que estos grupos de personas, de trabajadores y empresas se pudieran afiliar. Algunas de estas cosas ya han ocurrido, pues otras no han ocurrido. Pero una de las cosas importantes que tiene la Ley de Seguro Social es que hay empresas y trabajadores obligados a cotizar a la Seguridad Social y una puerta abierta para que el Seguro Social vaya afiliando a trabajadores y empresas que inicialmente no estaban obligadas, pero con el tiempo sí han ido incorporándose al Seguro Social. El Seguro Social, la Ley del Seguro Social, que es del 59, hemos mencionado, ha tenido tres grandes modificaciones en el tiempo, y estas modificaciones han cambiado sustantivamente para bien los beneficios que otorga el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Bueno, ahí están también, en el artículo 5, dicen, no están sujetos al seguro al social obligatorio, y ahí están una serie de elementos que son importantes reconocer que no están obligados, pero pueden, de alguna manera, si el Seguro Social establece planes especiales, ellos pueden estar asegurados. Después, en el capítulo 3 de la Ley del Seguro Social, habla de las prestaciones. Específicamente en la sección 3 del capítulo 3 habla de las prestaciones de los riesgos profesionales. O sea, ¿cuáles son las prestaciones que debe de otorgar el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional? Asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria y dental, si fuera necesario, aparatos de prótesis y ortopedia, medicamentos y cualquier otro auxilio terapéutico que requiera el estado del asegurado. Subsidios diarios cuando el riesgo profesional produzca al asegurado una incapacidad temporal para el trabajo, una pensión por incapacidad permanente total y parcial en el caso de que la persona tenga un trastorno de salud que lo conlleve, pensiones de viudez, orfandad o supervivencia a los causavientes debidamente acreditados en caso de la muerte del trabajador asegurado y que esta muerte haya sido como condición de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Y además, el instituto podrá pagar al trabajador asegurado o a los beneficiarios mensualidades anticipadas en las cuales se regulará lo relacionado con el periodo que abarque el anticipo, pero tomando en cuenta, en todo caso, la edad, la salud y las necesidades económicas y familiares del pensionado o sus beneficiarios. Y una de las cosas más interesantes es que se definen una serie de condiciones en las que no se otorgarán las prestaciones a pesar de que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional hubiese ocurrido en el trabajo o como consecuencia del trabajo. Y estas condiciones son, cuando no se otorgarán, es cuando el accidente de trabajo que origine la incapacidad o la muerte del asegurado hubiera sido provocado intencionalmente por la víctima o por cualquier otra persona a instigación de aquella. Cuando el accidente fuera consecuencia de delitos en que cupiera responsabilidad a la víctima o también como consecuencia de una riña en la que forme parte voluntariamente la persona asegurada o cuando el accidente hubiera ocurrido por encontrarse la víctima en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas estupefacientes tomadas intencionalmente y que debidamente se compruebe esta intencionalidad. Eso está en el artículo 43. Cuando ocurre un accidente del trabajo, pues en la investigación, una de las cosas que tiene que quedar claro es que el accidente del trabajo no ocurrió y que no existían ninguna de estas condiciones estaban presentes para que la persona pueda obtener las prestaciones por accidente del trabajo. Por último, bueno, en el caso de las leyes de Honduras, está el reglamento de la Ley del Seguro Social. El reglamento regula la aplicación de la Ley del Seguro Social para la cobertura de las contingencias que cubre el Seguro Social, que ya la habíamos mencionado. Y específicamente en el capítulo 3, en la sección 1 de los riesgos profesionales, se establecen los derechos, ¿verdad? O sea, las condiciones para obtener derecho a las prestaciones por riesgos profesionales. Y se plantean tres importantes, que es que el asegurado activo, sin necesidad de acreditar tiempo mínimo de cotización hasta el total restablecimiento del asegurado. O sea, a diferencia del seguro de salud, en el cual la persona tiene que acreditar una cantidad de meses de cotización, en el caso del seguro de riesgos profesionales, desde el momento en que está asegurado, el asegurado tiene derecho a las prestaciones. También se establece el derecho a las prestaciones al asegurado cesante cuando la enfermedad profesional se produzca dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de cesantía y se compruebe que esta es de causa profesional y cuando el pensionado por incapacidad total por un riesgo profesional. ¿Ya? Y ahí están los tipos de prestaciones que ya las habíamos mencionado, los tipos de prestaciones en el caso cuando estábamos hablando de la ley del Seguro Social. Hasta aquí la legislación hondureña. Bien, la legislación hondureña, que no todo, hay muchísimo más. Estamos haciendo un resumen de la legislación que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, específicamente que se puede aplicar a la agricultura, a la actividad económica de la agricultura. Además de la legislación nacional, existen normas internacionales del trabajo
Y la organización más importante en establecer estas normas internacionales es la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT. Estas normas internacionales son instrumentos jurídicos preparados de manera tripartita. La OIT tiene una conformación tripartita. Forman parte de la OIT representantes de los gobiernos, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. Y en estas normas internacionales se establecen los principios y los derechos básicos en el trabajo. Y hay tres instrumentos fundamentales: los convenios, los protocolos y las recomendaciones. Los únicos que son legalmente vinculantes, quiere decir que cuando el país los firme y los ratifique, tiene una obligación de cumplirlos y se ponen al mismo nivel, como es un convenio internacional, al mismo nivel que la Constitución de la República. Entonces, estos son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Los protocolos y las recomendaciones son normas reguladoras, normas técnicas reguladoras. Los que tienen vinculación jurídica son los convenios. ¿Cómo está? ¿Cuántos? Hasta octubre del año pasado, hasta octubre de 2020, o bueno, y hasta la actualidad también, o sea, no ha pasado nada de octubre de 2020 hacia acá. En cuanto a la ratificación de convenios, Honduras tiene ratificado 26 convenios de la OIT. Tiene ratificado 8 de los 8 fundamentales, tiene ratificado 3 de los 4 convenios de gobernanza, o también se llaman convenios prioritarios, y tiene ratificado 15 de los 178 convenios técnicos. De los 19 convenios de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo, Honduras tiene ratificado 2. El convenio 62, que es el convenio sobre la prescripción de seguridad, específicamente de las edificaciones, que es del año 1937, y el convenio 127 sobre el peso máximo, que es del año 1967. Además de estos dos, estos son los convenios ratificados por Honduras, ¿verdad? Los convenios de la OIT ratificados por Honduras. Tiene los 8 convenios fundamentales que habíamos mencionado, los 3 de los 4 convenios de gobernanza o convenios prioritarios, y tiene 15 convenios técnicos. 15 convenios técnicos. ¿Ya? Aquí está el nombre del convenio, o sea, el número del convenio, el nombre del convenio y el año en que se firmó el convenio. Los convenios están disponibles en la página de la OIT. Hay una base de datos que se llama NOMLEX, donde están todos los convenios, la fecha en que los ratificaron, lo ratificó cada país y todo eso. Lo último que les voy a mencionar es que dentro de todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, creemos que por nuestra experiencia técnica, por las diferentes investigaciones que se han hecho en el país, Honduras debería de empezar, ¿verdad?, los procesos para ratificar al menos estos 6 convenios que están acá, que los presento yo en esta diapositiva, que no están ratificados por Honduras. Y miren que de esos 6 que estamos proponiendo, 2 de ellos están relacionados específicamente con el trabajo en la agricultura, que es el convenio 129 sobre la inspección del trabajo de la agricultura, que es del año 1969, y el convenio 184, un convenio absolutamente interesante para revisar, para leer, que es el convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, que es del año 2001. Estos convenios, el texto completo del convenio, están en la página web de la OIT, en el componente convenios del trabajo. Todo esto que les he mencionado está incluido en 2 manuales que ustedes van a tener acceso durante el desarrollo del curso. Van a tener acceso al manual para formadores de la reglamentación en materia de seguridad y salud en el trabajo para agricultura en Honduras, y el manual para productores también sobre reglamentación en materia de seguridad y salud en el trabajo para la agricultura en Honduras. Van a estar ahí los enlaces para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan ver y lo puedan analizar junto con el resto del material técnico y pedagógico del curso. Aquí yo les dejo también una serie de referencias biográficas, sobre todo las referencias biográficas de las leyes, ¿verdad? Las principales leyes que hemos mencionado acá, con el año en que se publicó, incluso el número de la Gaceta. Recuérdense que una ley es discutida, o sea, es planteada, discutida y aprobada por el Congreso Nacional, o sea, por el Poder Legislativo,
después es ratificada por el Poder Ejecutivo y luego entra en vigor al momento de publicarse en la Gaceta Oficial. Entonces ahí están, para si quieren buscar, ¿verdad? El número, o sea, la publicación original, pues ahí está el número de la Gaceta. Yo les agradezco infinitamente, ¿verdad?, la atención que han prestado. Ojalá que esta presentación les sirva para poder seguir complementando sus conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo y que el curso en general, el curso WIN, sea de mucho provecho, sobre todo para formarnos y para poder ser agentes de cambio en el tema de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en la agricultura de Honduras. Muchas gracias.